Buenas tardes, queridos alumnos y alumnas del quinto año básico. Este PowerPoint nos ayudará a trabajar lo que es la congruencia en las figuras geométricas, ¿ya? Y ahí puse que congruencia es lo mismo que coherencia, ¿ya? Tiene que haber una coherencia en la congruencia, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. El objetivo es aplicar transformaciones isométricas, traslación, rotación y simetría de figuras planas. Figuras planas, vamos a lo que son las figuras planas, son aquellas figuras geométricas que no tienen relieve. Si te acuerdan que nosotros en historia vimos los tipos de relieve, ya aquí no tiene relieve, es parejo, es plana. Es decir, que solo tienen dos dimensiones. Este tipo de figuras se dividen en polígonos, unión de líneas rectas, y cónicas, unión de líneas curvas. ¿Ya? Siempre es la unión, como ustedes pueden observar en los ejemplos que aparecen ahí abajito. Triángulos congruentes, acá tenemos triángulos congruentes, si ustedes se dan cuenta son similares, tienen la misma medida, área, longitud, ¿ya? Lados, vértices, ¿ya? Y dice, dos triángulos son congruentes si y solo si sus partes correspondientes son congruentes, quiere decir que son iguales, no similares, iguales, ¿ya? Después nos dice que después de esta transformación, girar, voltear y deslizar, la forma sigue teniendo el mismo tamaño, área, ángulo y longitudes y línea. Como por ejemplo aparece ahí, si ustedes dicen aquí girada, aquí está la figura girada, pero si ustedes se dan cuenta no cambia en forma ni en tamaño. Reflejada y desplazada, aquí se desplaza, ¿ok? Y de acá dice reflejada y girada. Acá se gira. Y si ustedes se dan cuenta en los tres ejemplos, ninguna de las tres altera el producto. Es igual. Congruente o similar, las dos figuras deben tener el mismo tamaño para ser congruente. Si has tenido que reescalar una figura para llegar a la otra, entonces son similares. Acá tenemos traslación. ¿Qué es lo que es traslación? ¿Ya? Traslación es el movimiento directo de una figura en la que todos sus puntos se mueven en la misma dirección. ¿Ya? Se mueven en la misma dirección. ¿Ok? No podemos hacer una rotación, sino que una traslación porque dice que se mueven en la misma dirección. Tiene que ser en la misma dirección. ¿Ok? Se mueven de la misma distancia. El resultado de una traslación es otra figura idéntica que se ha desplazado una distancia en una dirección determinada. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo es traslación? Cuando una figura se traslada. No se achica ni se aumenta, solamente se traslada. Y acá tenemos un ejemplo que aquí nos dice que es traslación. Ay, disculpe. Acá tenemos el ejemplo de traslación. ¿Ya? Un barco, el barco se cambia de distancia, ¿cierto? La misma forma, el mismo tamaño, etc. Después tenemos lo que es la rotación. Yo creo que el concepto de rotación más o menos se maneja. Rotación o giro es un movimiento alrededor de un punto que mantiene la forma y el tamaño de la figura original. Ojo que el movimiento es alrededor de un punto, ahí lo vamos a ver más adelante en el ejemplo. Una rotación se determina por estos tres elementos. Un ángulo que lo determina la amplitud de la rotación, un punto llamado centro de rotación y un sentido de la rotación que puede ser del mismo sentido de las agujas del reloj o el sentido contrario. Entonces acá tenemos un ejemplo para que nos quede un poco más claro qué es la rotación o un ejemplo de rotación. Dice que es de un centro, de un punto de rotación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se rota, pero a la vez se rota, ¿cierto? Y se mueve. Pero pongan atención, dentro de un centro de rotación. Y aquí forma un ángulo, ¿cierto? Que es un ángulo de 70 grados. Que pueden ustedes observar. Y por último tenemos la simetría, que dice la simetría respecto a un eje o una reflexión. Los cuerpos se reflejan en el agua. Es una superficie pulida en los espejos. El objeto que vemos reflejado decimos que es su simetría. Entonces cuando nosotros vemos un objeto o nosotros mismos nos vemos en el espejo, ¿cierto? Estamos haciendo una simetría. ¿Ok? A eso se refiere con la simetría o cuando dice el reflejo del agua.
Este tipo de simetría con respecto a un eje se caracteriza por qué los puntos simétricos de una figura y los de la figura reflejan esto sobre la misma línea. Los puntos de ambas figuras están en la misma distancia del eje de simetría en dirección opuesta, están en dirección opuesta. No es lo mismo que se trasladó, ¿cierto? Porque se trasladó la figura y se trasladó para acá. Acá quedan como en cara, como cada una, como un espejo, ¿cierto? Entonces dice que los puntos de ambas figuras están en la misma distancia del eje de la simetría de dirección opuesta. Está en la dirección opuesta. La figura refleja siempre tiene el mismo tamaño, pero en la dirección opuesta. ¿Ya? Ejemplo, lo que aparece ahí. ¿Te acuerdas que el primer ejemplo hablábamos de traslación y el barco, la vela, el lado amarillo, que aparece acá, quedaba para acá, para el mismo lado, para acá. Se trasladaba nomás, pero acá se dan cuenta es como un espejo. Eje de simetría, ¿cierto? Que se mira. Y por último, se puede convertir en forma de una usando giros, volteos y deslizamientos en dos formas de congruente. Y acá tenemos otro ejemplo que es lo que es rotación, que gira, la reflexión voltea y la traslación se desliza. Ya chicos, espero que este PowerPoint les quede un poco más claro con respecto a la simetría, ya en las figuras. Así que eso, saludos y cuídense.